¿Te gustaría saber cuál es la herramienta con la que hago backtesting como el que estás viendo en pantalla? Pues quédate en este vídeo porque el backtesting es solo el principio de este software. Empezamos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para Secretos del Mercado. Hoy tenemos novedad en el canal. Hoy os presento la plataforma, el software que uso en mis backtesting, en mi búsqueda de ideas y sobre todo en la creación de mis estrategias. Se trata de Marketing Out. Este será un vídeo introductorio de una serie de vídeos, porque haremos muchos más vídeos hablando de Marketing Out, por lo que no quiero que te alteres, quiero que te lo tomes con calma. Hoy va a ser la presentación de la plataforma, os voy a enseñar todo lo que se puede hacer con ella, cómo la uso yo, en qué apartados me muevo más, en cuáles no entro tanto. Así que vamos poco a poco, vamos a ir desgranándola porque es una de las mejores plataformas que he encontrado yo en relación calidad-precio en la web. Así que vamos allá. Lo primero que encontramos aquí en Marketing Out, nada más entrar en su página web, es pues un apartado central donde tenemos muchísima información. Es verdad que parece que demasiada información, ¿no? Nos habla pues de un Stock Screener, del Strategy Backtester, ahora veremos qué es todo esto, de las Fórmula Expression, Stock Universe, es decir, tenemos por aquí un Screener, un Backtester, una serie de expresiones, varios universos de acciones y luego pues novedades por aquí que nos comentan, unas fotos, aquí tenemos su logo, aquí a la izquierda tenemos como una especie de índice, ¿de acuerdo? Donde ya veremos uno a uno qué se trata en cada apartado y a la derecha pues también tenemos aquí un pequeño gráfico donde parece que podemos clicar, como una mini ventanita de backtesting, trade alert y bueno, alguna cosilla más, ¿vale? Ya luego pues tenemos nuestra cuenta, podemos hacer logout, login, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver apartado por apartado en qué consiste cada uno y os voy a enseñar cómo los uso yo, por qué son interesantes, por qué son menos interesantes y demás. El primero que aparece aquí es el Stock Screener. Vamos a clicarle y este nos va a llevar a esta ventanita de aquí. El Stock Screener básicamente es, pues como hemos visto en otros vídeos como Finviz, un screener, es decir, un buscador de empresas, ¿vale? Nosotros vamos a poner unos criterios que pueden ser de análisis técnico, de análisis fundamental, de otros criterios como a lo mejor la capitalización, el mercado al que pertenecen, otro tipo de cosas, ahora las iremos viendo, y en base a eso podemos hacer un screening, una búsqueda que nos va a devolver una serie de acciones. ¿Qué podemos filtrar? Pues como veis, aquí podemos filtrar varios tipos de mercados, capitalización, sector, es bastante completo, la verdad, y en general, como no quiero entretenerme mucho en cada apartado, porque vamos a ver Marketing Out en general, pues vamos a ir viendo por encima lo que podemos screenear o buscar. En otros vídeos, de hecho, si me lo dejáis en los comentarios, mejor porque así lo sé, podremos hacer un análisis más profundo del el screener de Marketing Out. Aquí tenemos precio, volumen, medias móviles, osciladores, indicadores de tendencia, estudio de líneas, volatilidad, Ichimoku, patrones, acción del precio, es decir, si está haciendo máximos, mínimos, volumen, fuerza relativa, un montón de cosas por las que podemos filtrar. La verdad que es un screener súper complejo, súper completo. Yo creo que es de los más completos que he encontrado en la web. Luego tenemos por aquí el Fórmula Screener, que es lo mismo, pero todo esto poniéndolo en modo de fórmula, ¿vale? Al final este apartado y este será lo mismo, pero una vez que ya eres un poquito más avanzado en Marketing Out, puedes ponerlo de otra manera más rápida para no tener que ir uno a uno filtrando por todo esto de aquí. Si bajamos un poquito más en el apartado Screener, podemos ver que podemos filtrar por 5 minutos, 15 minutos, media hora. Esto es una ventaja, por ejemplo, en comparación con Finviz, que solo se podía en diario, pues aquí podemos en diario, en semanal, en mensual, hacer todos estos filtros. Luego podemos hacer un screener histórico, es decir, no solo de hoy, sino del pasado, qué hubiese ocurrido tal día. Y también todas estas alertas, algo que está muy bien es que nos las pueden enviar por email, por SMS o incluso por un mensaje de Telegram. Eso está genial porque así
no tenemos que estar buscando estas acciones, sino que nos avisa a nuestro móvil con una notificación sobre que hay una nueva empresa que es interesante. Bien, os voy a enseñar un ejemplo rápido de un posible screener que tengo por aquí guardado. Este es un screener pues, que hice de una de las estrategias de Marvin Nervini, ¿vale? Y hoy, por ejemplo, pues tenemos esta acción, AXSM. Hoy cumple todos estos criterios que le puse en su día y AXSM, pues al parecer, hoy nos ha salido en el screener. Esto nos podría haber llegado un mensaje perfectamente avisándonos de que hoy esta acción cumple todos esos criterios. Le podemos dar aquí clic y como vemos aparecen todos estos criterios, todas estas medias que yo le puse y otros criterios más. Por ejemplo, la fuerza relativa, que es un criterio que le puse, el ATR, que es la volatilidad, el RSI, que es un indicador. Al final, todos estos criterios yo se los fui poniendo y Marketing Out me los muestra en pantalla para que compruebe que esta acción está cumpliendo todos esos criterios, algo que está súper, súper bien. Bien, pasamos al siguiente apartado, el Strategy Backtester. ¿Esto qué es? Esto es muy interesante porque nos va a hablar sobre cómo hacer un backtesting, que si no sabes lo que es, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba porque expliqué hace poco en qué consiste un backtester y cuáles son sus ventajas. Un backtesting no es algo opcional, para mí es algo necesario si quieres ser un trader. Así que échale un ojo a ese vídeo si aún no lo has visto. ¿Y qué se puede conseguir con esto? No voy a entrar en cómo hacer un backtesting en este vídeo de aquí, porque nos llevaría mucho tiempo. Eso ya lo haré en otro vídeo. También me lo podéis decir en los comentarios si os gustaría ver un backtesting de aquí. Lo único que voy a hacer es mostraros el resultado de un posible backtesting. Aquí, por ejemplo, tenemos la estrategia que estamos viendo del screener que habíamos hecho previamente. Fijaos cómo están conectados ese screener con ese backtesting. Se pueden conectar internamente en Marketing Out. Y una vez que hacemos ese screener, pues nos da una serie de resultados, ¿vale? Nos da estos resultados que no vamos a pararnos ahora a analizarlos y una curva de capital. Una curva de capital que nos compara con el S&P 500, que es el índice de referencia para comparar. Si seguimos bajando, pues vemos aquí toda la rentabilidad de cada uno de los meses que hubiese conseguido esta estrategia y podemos compararla con la rentabilidad que nos arrojó el S&P 500 ese mismo año. Esta estrategia, pues en este caso es rentable, genera un 9% al año, pero como digo, no voy a pararme aquí, ya lo haremos en próximos vídeos, simplemente para que veáis lo que se puede hacer con Marketing Out. Estos son para mí los dos apartados más importantes, el screener y el backtesting son el 80-90% de la potencia que tiene Marketing Out, pero aún así no solo se queda ahí, sino que hay más cosas. Vamos a ir viéndolas. La primera de ellas es el Stock Quote. Aquí podemos filtrar por cualquier acción, por ejemplo, vamos a decir Amazon, ¿vale? Vamos a filtrarla por aquí y nos va a dar una serie de características que nos pueden interesar de esta acción. Por ejemplo, su perfil, a qué industria pertenece, a qué precio está ahora mismo, cuánto se ha movido hoy su precio, su máximo, su mínimo, una serie de parámetros financieros, parámetros fundamentales, parámetros técnicos por aquí abajo, su fuerza relativa, tema de dividendos, Amazon en este caso no da dividendos, otra serie de ratios financieros. Esto yo no lo uso mucho, pero para inversores puede ser muy interesante, la verdad. Esto puedes hacerlo con cualquier acción. Luego tenemos otro apartado de Stock Charts, que es lo mismo, pero más centrado en el gráfico de la acción. No solo de la acción, sino que también podéis filtrar por Forex, criptomonedas, commodities e índices. O sea, podéis filtrar el S&P 500, el Nasdaq, oro, plata, el crudo, el Bitcoin, el euro dólar. Es decir, tiene muchísimas opciones, ¿vale? Y luego podéis ponerlo pues en diario, en semanal, por ejemplo, en mensual. Podéis acercarlo, podéis alejarlo el gráfico este. Podéis poner varios tipos de gráficos en barras, en velas, en Ekinashi, el que mejor os venga. Y poner una serie de indicadores que vienen predefinidos. No podéis editarlos en este apartado, en otros apartados sí. Por ejemplo, el ATR, las bandas de Bollinger, aquí las tenemos. Las cajas de Darvas, por ejemplo, también se pueden filtrar por indicador de caja de Darvas. ¿Qué más? Por ejemplo, el ADR también se puede poner. Ichimoku, las nubes de Ichimoku, etcétera, etcétera. Algo muy interesante si queremos ver en profundidad un poco más esa acción. Luego tenemos aquí el Technical Analyzer que nos dice pues
las cosas buenas, que serían las que aparecen en verde, y las cosas malas, las que aparecen en rojo, de cada acción desde un punto de vista de análisis técnico. Y bueno, también tenemos las azules, que son como neutras. Y esto también es bastante interesante, sobre todo si estáis empezando, para saber qué es bueno y qué es malo en una acción técnicamente hablando. Y bueno, pues más apartados por aquí, donde no voy a entrar mucho, son otro tipo de gráficos, pero más o menos es más de lo mismo. Pasamos al siguiente apartado, que es el apartado de watchlist. Esto es interesante porque podéis haceros vuestras watchlists para incluso luego hacerles un screener o incluso hacerles un backtesting, ¿vale? Esto es interesante, se puede jugar mucho, por ejemplo, hacéis una watchlist de unas criptomonedas que os gusten, o de unas acciones que os gusten, o de todos los pares de Forex, o de las FAN, por ejemplo, como tengo aquí, o de las mejores acciones, o de las acciones del S&P 500. Tiene muchísimo juego esto de aquí a la hora de hacer screener y a la hora de hacer backtesting. Eso es lo mejor que tiene esta serie de watchlist. Lo siguiente sería el portfolio tracker, que sería como hacer una cartera virtual, por ejemplo, como la que hemos hecho en Investopedia en los últimos vídeos, que al final pues es, pues si no queréis operar en vuestro broker o si queréis hacer pruebas o cosas así, está bastante bien este tipo de aplicación para hacer vuestra cartera y al menos observar qué hubiese ocurrido si hubieseis invertido en esas acciones. Luego, un trade alert para si queréis que os avise de cierta acción, de cierta criptomoneda, de cierto índice, de lo que sea, cuando ocurra algo, pero esto no es un screener en general, sino es para solo un activo, ¿vale? Esa es la diferencia con el apartado del screener, algo que está bastante bien. También os pueden avisar por email, SMS y Telegram, como hemos visto antes. Y ahora algo muy interesante, sobre todo para los amantes de las criptomonedas, y es el Crypto Screener. ¿Qué es esto? Pues exactamente lo mismo que estábamos viendo antes, pero para criptomonedas y para pares de divisas, ¿vale? Algo muy interesante, como digo, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues podríamos hacer nuestro screener y luego nuestro backtesting. Por ejemplo, tenemos este de aquí, bueno, este ha salido negativo, ha salido horrible para el euro dólar y otros pares de divisas. Pero bueno, es un ejemplo, simplemente este lo hice para que veáis que se puede hacer exactamente lo mismo que con el apartado de acciones. Ahora un apartado muy interesante que es el apartado de correlación. Aquí podéis ver la correlación que tiene cualquier acción con otras. En este caso, en el apartado de correlación, vemos con qué acciones, por ejemplo, en este caso Microsoft, está más correlacionada. Aquí si vamos bajando, pues vemos que con CMG está muy correlacionada, con BOT, con FBL. Aquí nos aparecen acciones también de distintos mercados. Con Meta, por ejemplo, fijaos, está súper correlacionada en los últimos 30 días, hasta un 92%. Y esto es interesante si queréis diversificar vuestro portfolio, pues está genial. ¿Por qué? Porque al final, ¿para qué vais a comprar Microsoft y Meta si van a hacer prácticamente lo mismo? Pues no es una manera muy inteligente de diversificar. Entonces, esto es interesante. Y luego aquí podéis ver esa misma correlación, pero acción por acción. Por ejemplo, quiero ver el de Microsoft frente al de Meta, ¿vale? Como hemos visto, y efectivamente ahí tenemos ese 0,92 que estamos buscando. O por ejemplo, Coca-Cola con Pepsi, que están muy correlacionadas, o deberían estarlo al menos. Ahí tenemos no tanta correlación como la anterior, pero un 0,82 que es bastante alta. Bien, hasta aquí hemos visto el grueso de Marketing Out, la mayoría de cosas muy buenas que podéis ver. Si queréis saber algo más, si tenéis alguna duda de todo lo que hemos visto hasta ahora, me la podéis dejar en los comentarios. Y por cierto, si aún no lo habéis hecho, dejad ese like a este vídeo de aquí si os está gustando, si creéis que esta plataforma merece la pena y si queréis que hagamos más vídeos como esta. Ese like no solo me sirve a mí para saber que queréis más vídeos como este, sino también me ayuda a tener más visibilidad, me ayuda a seguir haciendo contenido de este que os gusta. Y de verdad, pues si queréis hacerme un favor, dejad ese like. Vamos a ver otro apartado muy interesante que es más general, no se usa tanto, pero también se puede exprimir mucho, sobre todo para recoger esas ideas de estrategias. Aquí tenemos un apartado de Active Trading y si nos vamos moviendo por ahí nos da como muchos indicadores y muchas posibilidades
de acciones que están cumpliendo esos indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos en las medias móviles, pues acciones que están cumpliendo que el precio cruza por encima de la media de 13 días. Pues le damos y tenemos estas acciones, que son 864, que están haciendo esto. Esto no nos sirve a lo mejor para hacer una estrategia en base solo a esto, pero sí para recoger ideas de cómo usar estos indicadores, sobre todo si no los conocemos. ¿Por qué? Porque nos aparecen las principales medias, las más usadas, la de 7, la de 13, 26, 20, 50, 200. Es muy interesante. Aquí también pues tenemos el William Alligator, la Double EMA, la Triple EMA. Es decir, tenemos una super variedad de indicadores. Es increíble la cantidad de indicadores que tiene Marketing Out, RSI, estocástico, momentum, CCI, ARUM, ¿qué más? Tenemos el SMI, COPOC, Rate of Change, es decir, el ROC. O sea, tenemos un montón de indicadores. Luego en indicadores de tendencia, el MACD, el acumulación, distribución, ARUM, aquí de nuevo, Super Trend, es decir, el stop de Chandelier. Luego estudio de líneas, patrones, canales, que tenemos la caja de armas que hemos visto antes, el canal de Donkian, las bandas de Bollinger. Fijaos que tiene un montón de ideas que nos da. Aquí, por ejemplo, tenemos la banda de Bollinger más usada, la de 20 periodos, la media de 20 y 2 de desviación. Así que son muy buenos apartados para recoger ideas. Luego de fuerza relativa, de fuerza financiera, de Ichimoku también, de acción del precio, por ejemplo, para máximos, mínimos, volumen, basic fundamental, métricas operativas, todo esto es más financiero. Es decir, tenemos un montón de cosas. Aquí dividendos para los amantes de esos dividendos. Y aquí llegamos, aquí me voy a frenar un poquito más, porque tenemos un apartado bastante interesante que es in the spotlight, es decir, que son como los destacados, ¿vale? Aquí podemos filtrar por mercado, por ejemplo, el NISE, ¿vale? O el Nasdaq, o cualquiera que queráis, el alemán, el ruso, el mercado indio, el canadiense. Vamos a quedarnos en el NISE. Y luego elegir una de estos criterios por los que los filtra aquí abajo. Por ejemplo, nuevos máximos, acciones en tendencia, acciones que están fuertes, acciones que están infravaloradas, acciones que tienen mucho volumen, acciones que acaban de hacer un gap alcista. Fijaos que es muy interesante para iniciar una idea de estrategia, todo esto de aquí, o para buscar todas esas acciones rápidamente. Ahora tenemos un apartado de Market Breadth que lo que nos indica es si el mercado está alcista, bajista o lateral. Esto es muy interesante para saber cuándo estar largos, cuándo estar cortos, cuándo operar, cuándo estarse quieto. Y entre estos indicadores pues tenemos la línea de avance-descenso, nuevos máximos, nuevos mínimos, el indicador MACLIM, que son una serie de indicadores como de market timing que nos van a ir indicando si es aconsejable comprar o no, ¿vale? Es decir, si el mercado está alcista o está bajista, si ganan los toros o ganan los osos. Y por último, algo similar a lo que hemos visto in the Spotlight, pero con criptomonedas, donde vemos las que más tendencia tienen, las más activas, las más fuertes. Es verdad que este apartado podría ser mejorable por parte de Marketing Out, pero también está bastante bien. Y por último, aquí una serie de apartados para los más inversores, por decirlo de alguna manera, pues una serie de screeners que nos propone aquí Marketing Out si os va más el value investing o la inversión a largo plazo. Yo no soy muy partidario de este tipo de inversión, pero bueno, es algo que tiene aquí Marketing Out y que puede ser interesante. Y para terminar tenemos aquí el apartado de ayuda, aquí abajo, donde podemos consultar ciertas cosas que podrían ayudarnos en el uso de la aplicación. Tenemos Help Topics, ¿vale? Que es pues un overview de Marketing Out, de qué consiste, algún vídeo, las preguntas frecuentes, que es un apartado bastante interesante del que no se suele hablar mucho, pero del que podemos sacar mucha información. Las novedades de Marketing Out, ellos actualizan muchísimo su página web, añadiendo mejoras. Aquí, por ejemplo, tenemos la última del 17 de abril. Continuamente están mejorándolo. Esta del 21 de marzo, del 10 de marzo, como veis. Cada mes añaden algo nuevo, algún indicador nuevo.
alguna aplicación nueva. La verdad que se preocupan bastante los chicos de esta aplicación y aquí, de hecho, en su contacto, que les he escrito alguna vez, siempre se preocupan, siempre que les propones algo intentan aplicarlo. Así que la verdad que no solo es una muy buena aplicación, sino que además el servicio técnico, el soporte que tienen detrás es bastante bueno. Por último, tenemos aquí el apartado de artículos y educacional, ¿vale? Estos dos son muy interesantes, sobre todo si estáis empezando, si os gustaría saber en qué consiste cierto indicador. Vienen muy bien para saber cómo aplicarlo, cómo llevarlo a cabo, cómo hacer un backtesting o un screener con esos indicadores y no hay que dejarlo pasar. Finalmente, ¿cuánto cuesta Marketing Out? Para mí es uno de los servicios que mejor calidad-precio ofrece. Aquí en las preguntas frecuentes podemos ver qué tipo de suscripción tenemos y le damos aquí a Sign Up y nos llevará a este apartado de aquí. Importante, según esto el precio es de 6 meses $160 o de un año $260 para ahorrar un 20%. Pero aquí abajo, chicos, os voy a dejar un link para que tengáis un 20% de descuento extra en Marketing Out. Para mí, de verdad, es una de las mejores aplicaciones que existe. Merece muchísimo la pena pagar por ella. No he encontrado nada mejor en el mercado a este precio, porque hay muchas aplicaciones, sí, pero son de $100 al mes o de $150 al mes o tienes que pagar 1.500 euros para todo un año. Así que esta, en relación calidad-precio, es de las mejores que he visto. ¿Cómo podéis acceder a ese código de descuento? Lo primero de todo, darle al link que hay aquí abajo en la descripción y en el primer comentario. Y una vez que le deis a cualquiera de estos dos, por ejemplo, vamos a darle al de un año, que saldría más barato, pues tenéis que indicar aquí vuestro código de descuento, que en este caso, os lo voy a dejar aquí abajo, es secretos20, ¿vale? Le damos a actualizar y ahí tenemos aplicado ese 20% de descuento. Se nos quedaría en $250 porque hay que aplicarle el IVA de España, a no ser que seáis autónomos o tengáis una empresa, que en tal caso podréis quitaros ese IVA, pues sería en total de $250, que si hacéis el cálculo pues sale en unos 20-21 euros al mes, vale prácticamente lo mismo que un Netflix o que alguna plataforma de estas o menos incluso que la cuota del gimnasio y merece mucho la pena porque tiene los mejores screeners, podéis hacer backtesting de todo tipo, es una auténtica locura y poco a poco iremos viendo más vídeos sobre cómo aplicar todo esto. Así que no os preocupéis porque habrá más contenido de Marketing Out. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dejad ese like por allá y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.